Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy vamos a hablar de los charros mexicanos, el origen del charro mexicano. El jinete tradicional mexicano, ¿no? El charro, el conocido charro, muy conocido, aunque en esta parte del continente, sobre todo en Perú, confunden al charro con el mariachi, ¿no? Que el mariachi es el cantante tradicional mexicano, pero lo confunden con el charro. El charro no tiene nada que ver con el mariachi, al contrario, el charro es totalmente opuesto al mariachi porque el charro es el jinete tradicional mexicano. Y en este video vamos a hablar acerca de su origen, cómo surge y en qué momentos importantes de la historia de México estuvo el charro mexicano implicado. Vamos a ver aquí que hubieron infinidad eh, de charros que estuvieron pues metidos en la historia de México, en independencia, en la guerra de Estados Unidos también, y también durante la época del porfiriato, en la Revolución Mexicana, ¿no? Todo eso, todos esos acontecimientos históricos participaron los charros mexicanos. El día de hoy vamos a hablar del origen del charro mexicano. Bueno, como ya había dicho antes, no se debe confundir al charro con el mariachi, porque muchos confunden a los charros con los mariachis, ¿no? Porque los mariachis son los cantantes, los que llevan, los que cantan, pues, ¿no? Pero el charro no tiene nada que ver con el mariachi, porque el charro es el jinete habilidoso que es muy conocido en México, ¿no? Representa mucho a ese país, el charro. Y bueno, ¿cómo surge el charro? El charro surge durante el virreinato de Nueva España, que es actualmente México, cuando se consuma pues la conquista de México y se funda pues el virreinato de Nueva España. El virreinato de Nueva España que fue fue el más poderoso del Imperio Español, el Virreinato de Nueva España, por su expansión territorial y por la cantidad de recursos que tenía y también por su zona estratégica que tenía el Virreinato de Nueva España. Incluso creo que era más importante que el Virreinato del Perú. ¿No? Creo que los dos virreinatos más poderosos eran el Virreinato de Nueva España, por la cantidad de territorio que tenía y por la cantidad de recursos, y el Virreinato del Perú, que el Virreinato del Perú a nivel sudamericano era el más poderoso y era el centro político, económico y militar de la corona española, junto con el Virreinato de Nueva España, eran los más poderosos. Ahora, ¿cuál de los dos era más importante? Los dejo en sus comentarios. Ustedes díganme qué virreinato creen ustedes que era más importante, si el virreinato del Perú o el virreinato de Nueva España. Son libres de opinar, muchachos. Bueno, continuemos. Cuando llegan los españoles, pues sabemos de que traen muchas cosas, ¿no? No todo fue masacre, no todo fue como lo hacen creer en las escuelas, sino que los españoles traen muchas cosas, como por ejemplo los caballos, ¿no? Y esto va a influir mucho en la población del virreinato de Nueva España. Eh, para la época del Virreinato de Nueva España, los indígenas tenían prohibido tener caballos, no se podía tener caballos, o sea, los indígenas no podían usar caballos. Y si un indígena rompía esa regla, pues era sentenciado a la pena de muerte. Era algo inconcebible que un indígena en aquella época pueda usar caballo. Pero ya después, cuando ya se da por fin el Virreinato de Nueva España, se dan algunas leyes allí para que las personas de rasgos cobrizos y mestizos puedan usar pues caballos. Y así pues las personas que eran de clase más o menos acomodadas tenían granjas, ¿no? Tenían propiedades más o menos pequeñas, entonces comenzaron a usar caballos y comenzaron a usar esos trajes característicos que vemos aquí en la imagen, ¿no? Esto es un charro de la época del virreinato de Nueva España. Y estos charros van a participar pues en la guerra de independencia de México. Algunos van a apoyar al bando independentista, otros van a apoyar al bando realista. Eh, ¿Y cuáles eran las características de los charros? Los charros pues usaban eh, sombreros largos, ¿no? Sombreros pues anchos y sus armas predilectas, ¿cuáles eran? Eran el machete, la soga y los rifles, ¿no? Esas eran los mosquetes, todo eso eran sus armas predilectas de los charros, el machete, la soga y los mosquetes en aquella época que luego va a ir evolucionando con el paso del tiempo. Y también eran habilidosos jinetes. Cuando se da el fenómeno del charro en el virreinato de Nueva
Nueva España, se vuelve muy común ver a gente cobriza y mestiza montada a caballo. Entonces estas personas comienzan a cobrar popularidad y ellos se vuelven muy importantes a la hora de cuidar los terrenos, a la hora de cuidar el ganado, se vuelven muy conocidos. Pero al lado de los charros también habían pues los vaqueros y los caporales, que son completamente distintos de los charros. No debemos confundir a los caporales con los charros, ¿no? Entonces los charros se vuelven de suma importancia durante el virreinato de Nueva España, tanto así que en la independencia, en la guerra de independencia, un grupo de estos charros van a participar en la guerra de independencia apoyando al bando realista. Ya, incluso durante la guerra, vamos a ver, la guerra contra Estados Unidos que tiene México, cuando México pierde la mitad de su territorio, en 1847, 1848, los charros mexicanos van a participar como guerrillas. Estas guerrillas de charros van a combatir al ejército estadounidense que había invadido el país en 1847, 1848. Fue una guerra brutal la que enfrentó México con Estados Unidos. Una guerra donde Estados Unidos gana y México se ve obligado a ceder territorio en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? Donde hay personajes muy conocidos y muy interesantes, como por ejemplo estaba Antonio López de Santana, que era el presidente de México, Winfield Scott, el general que después va a participar en la guerra de sucesión, en la guerra de secesión estadounidense, ¿no? Va a apoyar al bando confederado, Winfield Scott. Y después de Winfield Scott le da el pase al general Robert E. Lee. Pero bueno, ya, continuando con el tema de los charros van a tener una participación muy importante en la guerra contra Estados Unidos. Se van a formar guerrillas que estaban formadas por estos charros. Los charros, chicos, eran personas muy habilidosas con el caballo, eran jinetes expertos. Y también a la hora del combate también eran muy habilidosos. Sus armas predilectas, como vuelvo y repito, eran la carabina de montar, eran los lazos y era el machete. Esos eran sus armas predilectas de los charros, ¿no? Y ellos, pues, aparte de participar en la guerra de independencia, también participan en la guerra contra Estados Unidos. Los charros forman pequeñas guerrillas y combaten al ejército estadounidense que estaba avanzando por territorio mexicano. Todo esto se da en 1847-1848. Bueno, pasaron los años y ya durante el gobierno de Benito Juárez, los charros van a comenzar a participar en el bando juarista como defensores de la República. Los charros aquí van a ser defensores de la República. No todos, porque hay un grupo de charros que eran más de clase alta, que van a apoyar al emperador Maximiliano, que eran conocidos como los plateados. Estos charros van a apoyar a la República. Hay un grupo de charros que apoya a la República, que estaban apoyando a Benito Juárez, y hay otro grupo que eran conocidos como los plateados, que eran charros más de clase alta, no, eran terratenientes, ¿no? Que estaban pues apoyando al emperador Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano que al final pues es fusilado. Incluso Maximiliano llegó a vestir como charro mexicano, ¿ah? Él usaba sombrero largo, entonces Maximiliano también estuvo involucrado en la charrería mexicana, Maximiliano de Habsburgo. Bueno, luego de la época de Benito Juárez, durante la época de Juárez, pues hubo un grupo de charros que apoyaron a la República y hubo otro grupo que eran conocidos como los plateados que apoyaban a la monarquía mexicana, ¿no? Que estaba siendo liderada por Maximiliano de Habsburgo. Y durante la época del porfiriato, durante la época del gobierno de Porfirio Díaz, el charro mexicano también va a cobrar protagonismo, ¿no? Van a ser guardias nacionales, pero incluso en esta etapa van a cometer algunos abusos y excesos también, ¿no? Porque cobran una importancia muy notoria en el país de México, los charros mexicanos durante el gobierno de Porfirio Díaz, durante el porfiriato. Incluso durante la Revolución Mexicana también van a cobrar un protagonismo bastante alto. Uno de los charros más conocidos fue Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, el revolucionario mexicano, fue uno de los que conformó este grupo, ¿no? Este grupo, pues, el charro mexicano.
Entonces participan en la Revolución Mexicana. Pero ya luego, cuando ya pasan pues lo de la Revolución Mexicana, todo eso, ¿no? Ya comienza a haber una evolución, pero ya estas personas, estos personajes conocidos como los charros, comienzan a perder un poquito de protagonismo, ¿no? Ya no son considerados como armas, no son considerados como pues personajes notables, como sí pasó en la Revolución Mexicana, en la Guerra de Independencia, en la guerra contra Estados Unidos y en la guerra contra la monarquía mexicana, ¿no? Donde los republicanos apoyados, los charros que apoyaban a la república, pues combatieron a los monárquicos que apoyaban a Maximiliano de Habsburgo. Pero va a pasar los años y estas personas van a comenzar a perder importancia, pero no se va a perder la costumbre de usar los sombreros, de usar pues esa característica, esa vestimenta característica del charro mexicano que tanto lo caracteriza, ese sombrero con adornos. Todo eso no se va a perder y va a evolucionar en una especie de deporte, la charrería, pues la famosa charrería donde muchos de estas personas que se habían acostumbrado a montar a caballo, se habían acostumbrado a vestir esos uniformes, van a comenzar a participar en pequeños torneos, montando caballos y mostrando sus habilidades como hábiles jinetes. Así pues nace la charrería, que hoy en día pues es un deporte muy conocido en México, es por eso que el charro en México es muy conocido, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, incluso en Estados Unidos hay pues zonas donde se practica pues la charrería, porque ustedes saben que en Estados Unidos hay una parte donde hay muchos descendientes de mexicanos, entonces por eso muchos de estas personas en la parte de Estados Unidos, en una parte de Estados Unidos, en la parte de la frontera con México, se practica también la charrería, que bueno, viene a reemplazar pues a lo que fue la antigua época donde los charros pues defendían al reciente país creado como México, porque ellos pues defendían los terrenos, defendían el ganado y andaban pues con sombreros largos, machete en mano, con carabina de montar, con sus lazos característicos, defendiendo al territorio mexicano, como lo hicieron en la guerra contra Estados Unidos, como lo hicieron en la guerra contra el Imperio Mexicano y como lo hicieron también en la Revolución Mexicana. Eso va a evolucionar y se va a convertir en la famosa charrería, que incluso hasta el día de hoy existe. Como pueden ver en esta imagen, ¿no? Ahora se practican pues eh, torneos donde los charros demuestran sus habilidades como hábiles jinetes. Y aquí pueden ver pues las vestimentas de los charros mexicanos a lo largo de la historia, ¿no? Aquí podemos ver un uniforme de charro de femenino y masculino, ¿no? De mujer y de hombre. Los sombreros característicos de los charros mexicanos dependía el sombrero, el tipo de sombrero dependía del portador, o sea, del dueño, porque el dueño podía pues mandar a hacerle decoraciones, podía mandar a hacerle unos pequeños dibujos, no, eso dependía del dueño del sombrero, pero los sombreros de charro eran muy decorados, tenían decoraciones muy llamativas para la época, ¿no? Pero eso dependía del dueño. Había sombreros que sí eran comunes y había otros que no eran pues que otros que sí eran bien decorados, ¿no? Porque su dueño pues tenía la capacidad de pagar pues para que se le decore mejor el sombrero. Pero los charros no se deben confundir con los campesinos, ya que si bien es cierto, los campesinos también acostumbraban a usar sombreros largos, no pertenecían a este grupo que eran considerados como los charros. Ellos no pertenecían a ese grupo, a pesar de que los campesinos en México utilizaban el sombrero largo, pero no eran pues considerados charros. Mm, Eso es una aclaración que estoy haciendo. No, y entonces, y otra cosa que caracterizaba al charro, y me estaba olvidando, era la silla de montar mexicana, la silla de charro mexicano, que aquí pueden ver ustedes. Aquí pueden ver una imagen de una silla de montar característica de los charros mexicanos, ¿no? Una silla de montar mexicana. La silla de montar mexicana que también formaba parte formaba parte importante en los charros, ¿no? Porque ellos utilizaban en sus jinetes esa silla de montar característica, ¿no? Es la silla de montar mexicana.
Y bueno, hoy en día pues la charrería ha evolucionado y como ya dije anteriormente, hoy en día se practican deportes, ¿no? Donde los charros muestran sus habilidades montando caballos como habilidosos jinetes. Incluso en Estados Unidos se practica la charrería y hoy en día la charrería se ha convertido en un símbolo de la nación mexicana. Pero como vuelvo y repito, los charros no se deben confundir con los mariachis, porque muchas personas confunden al charro con el mariachi, pero no, están equivocados. El charro es totalmente diferente al mariachi. El charro mexicano es el habilidoso jinete que participó en distintas fases de la historia de México, la independencia, la guerra contra Estados Unidos, las guerrillas de charros y también en la Revolución Mexicana durante el porfiriato también participaron y así los charros fueron pasando a la historia hasta no perderse la costumbre, ya que incluso hasta el día de hoy se practica la charrería en México y en la zona de norte de Estados Unidos también se practica la charrería. Bueno muchachos, esto ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado, que les haya resultado informativo, suscríbanse, denle like para más, hasta la próxima, chao, nos vemos, cuídense.